Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean una vez más bienvenidos a esta nueva sesión del curso de capacitación para servidores de la Misión Bíblica Bautista Dulus. En esta oportunidad, hermanos, quiero compartir con ustedes este tema acerca de la mayordomía en el servicio o la mayordomía de un servidor del Señor. ¿Sí? Hemos llevado seguramente, hemos entendido, hemos estudiado en algún momento la mayordomía cristiana, pero vamos a verlo ahora desde el enfoque o desde el punto de vista de una persona que no solamente es un creyente eh, en el Señor Jesús, sino que también está involucrado en el servicio a Dios. Siempre lo repito y lo seguiré repitiendo, no para desanimar a nadie, pero para que sepamos sobre qué terreno estamos pisando, que el ministerio, el servicio a Dios, cualquiera que sea el ámbito, cualquiera que sea la tarea que el Señor nos encomiende en algún momento de nuestras vidas, añade una presión adicional que si no la sabemos manejar correctamente, es decir, si no la podemos administrar correctamente, nos puede realmente hasta, no destruir, pero sí puede ser contraproducente para los que estamos sirviendo. Por eso tratamos siempre de tomar tanto cuidado, tratamos de tener cuidado en enseñar esto y en poder entender. Así que, para empezar, como siempre tratamos de hacer, queremos poner aquí una imagen inicial, ¿verdad? Así que yo les voy a pedir que presten atención a esta imagen, a estas dos imágenes realmente, que nos muestran un esclavo y a la vez un mayordomo, ¿no? Eh, no tienen nada en común, muy probablemente. Cada uno de los dos representa casi extremos opuestos de una clase social, ¿no? El esclavo, el siervo, normalmente en las épocas en las cuales eso existía o en los países en los cuales eso existía y aún existe seguramente en muchos lugares, es una persona que pues no tiene mayores derechos, ¿sí? No tiene derechos, no tiene ningún tipo de privilegios, no tiene ninguna voluntad fuera de lo que la persona que lo ha comprado, que es su dueño, su propietario, va a decidir. Esta persona está contra su voluntad, en pocas palabras. Está contra su voluntad muchas veces haciendo lo que tenga que hacer y esa es su condición. El mayordomo, por el contrario, es una persona que sí disfruta de ciertos privilegios, es una persona que, claro, corresponde o depende o reporta a su patrón, a su jefe, aquel que lo ha contratado, pero tiene ciertos privilegios. Ahora, esto es normalmente la imagen mental que tenemos cuando pensamos en siervos o esclavos y cuando pensamos en mayordomos. Los conceptos bíblicos son un poquito más diferentes. Cuando pensamos o cuando tenemos que pensar en un siervo o un esclavo en los tiempos bíblicos, sí, estamos pensando en una persona que ha sido comprada por precio, estamos pensando en una persona que ha sido adquirida y que por supuesto no tiene mayor voluntad que la voluntad de su amo, de aquel que le ha comprado, que lo tiene, que es su propiedad, pero había una cierta variación en este concepto porque en la Biblia se consideraba el hecho de que un esclavo pudiera ser liberado cada cierto número de años y cada cierto número de años esta persona que era esclava, que había sido comprada porque estaba en necesidad, podía ser liberada, pero el esclavo podía voluntariamente, por decisión propia, quedarse y ser ahora un esclavo por amor más que un esclavo por obligación. Entonces, esa puerta, esa variación se podía considerar cuando hablamos de esclavitud en la Biblia. Por el contrario, cuando pensamos en un mayordomo, según la palabra de Dios, no, definitivamente no estamos pensando tanto en esta persona de frac elegante y que sirve ahí las copitas de refrescos a sus dueños, no, a sus amos, no. Pensamos más bien en una persona que tiene mucha autoridad, una persona que viene a ser el segundo después del amo en el hogar y que realmente era un esclavo, también era un siervo, pero era el siervo de mayor categoría y que podríamos llamarlo era una especie de gente, de gerente o de regente entre los siervos y tenía autoridad, tenía cierto grado de poder,
podía ejercitarlo, y se requería que esta persona pudiera administrar los recursos de la persona a la cual era su propietario, era su amo, era su señor. ¿Por qué les muestro estas dos imágenes? ¿Por qué queremos pensar en estas dos imágenes? Porque el texto que quiero mostrarles en esta clase tiene que ver con esto. Miren lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 12, dice lo siguiente. Así pues, está hablando Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere, se demanda, se pide de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué he subrayado con rojo estas palabras, servidor y administrador? Porque realmente en el original, en el idioma griego, trato de no complicarnos mucho la vida con las palabras en griego, pero en este caso vamos a hacer una ligera excepción. Cuando hablamos de servidores, otra traducción más exacta sería esclavos. La palabra original da el nombre a nuestra iglesia, ¿no? Dulos, ¿no? Es una, bueno, realmente hay varias palabras, realmente hay varias palabras que se traducen por esclavos. En este pasaje no es exactamente dulos, hay otras palabras, en este caso es superetes, pero al final se traduce por esclavo, por siervo, dan la misma idea, solo que el uperete era normalmente un esclavo que se consideraba esclavo de más bajo rango en un navío, los que remaban en la parte de más bajo, pero al final se traduce como siervo, como esclavo en el español. ¿Sí? Dulos es otra palabra también que se traduce como esclavo, como siervo. Y la palabra administrador es el vocablo griego oikonomos, de donde viene esta palabrita moderna, economía, ¿no? No porque era un economista, sino porque era una persona encargada de administrar los recursos de algo. Entonces, en este caso particular, me gusta mucho este pasaje, es muy cortito, pero es muy profundo. Pablo está diciendo, hablando de sí mismo y de aquellos que sirven a su lado, diciéndole a los corintios, considérennos, piensen en nosotros, no como, no como estrellas del cristianismo. Recuerde el contexto, ¿verdad? El contexto de 1 Corintios es que muchos cristianos están dividiéndose en sectas dentro de la iglesia diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, ¿no? De alguna manera los corintios tenían un mal entendimiento de la autoridad del liderazgo cristiano, tal vez estaban embobados al ver a los servidores del Señor, a los apóstoles, y pensaban pues que eran una especie de superestrellas, ¿no? Que viajaban y predicaban y decían, wow, qué linda vida, ¿no? Yo quiero tener esa vida, yo quiero ser de este, yo quiero seguir aquel. Y Pablo les está diciendo, no, no es así, no, no, los siervos del Señor, los ministros cristianos, los apóstoles, o ya en su defecto ahora los tiempos modernos, los pastores, los predicadores, misioneros, no somos estrellas de rock, no somos personas que andamos disfrutando de la vida, viajando y haciendo cosas y viajando en avión y disfrutando de la espuma del champán. No, 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 para nada. Pablo dice, no somos así, los servidores del Señor no son así. Si en algún momento un servidor del Señor puede viajar o puede hacer una cosa u otra, eso es solamente una pequeña fracción del ministerio. Hay una parte mucho más profunda del ministerio que implica muchas otras cosas más, y no tengo el tiempo para entrar en eso, ya lo tocaremos en su momento, pero y realmente está más involucrado al sufrimiento que al disfrute o la fama. Y Pablo está diciendo dos palabras que los corintios tienen que entender en su mente cuando piensan, en este caso, en los apóstoles del Señor, y realmente se puede aplicar a cualquier servidor del Señor. Así que son dos palabras que también podemos pensar cuando usted piense en mí o cuando yo piense en usted. Cuando pensamos en servidores o en personas que están sirviendo en el ministerio, tendríamos que pensar en estas dos palabras. Los servidores del Señor somos siervos, esclavos de Cristo, y a la vez administradores, mayordomos de los misterios de Dios. Entonces, bajo esta doble perspectiva, es que nosotros como personas que estamos sirviendo en el ministerio, en cualquier área en la que estemos sirviendo, tenemos que vernos y tenemos que ver a nuestros demás hermanos. Somos esclavos del Señor
y a la vez somos mayordomos. Y parece un poco contradictorio, porque como esclavos somos las personas que no tienen ninguna autoridad, ni ningún derecho, ni ninguna voluntad, pero a la vez como mayordomos tenemos autoridad. Es curioso, es una suerte de contradicción, pero no es una contradicción, es simplemente una dualidad en la cual podemos verla como siervos del Señor. Y creo que da un equilibrio muy bonito, porque como siervos del Señor, nosotros no somos los dueños de nada. Como siervos del Señor, somos llamados simplemente a someternos a la autoridad y a la voluntad y al poder del Señor por medio de su palabra, pero a la vez, como administradores, como mayordomos, tenemos autoridad, tenemos un grado de autoridad, tenemos un grado llamémoslo así, de privilegios o de bendiciones o de capacidades que el Señor nos da que podemos y que debemos ejecutar para el bienestar de la obra. Entonces, cuando pensamos en el líder cristiano como siervo del Señor, estamos enfatizándonos más en su posición. Mi posición es la de un esclavo. Yo no me presento al Señor para decirle qué es lo que hay que hacer. No, yo recibo las órdenes del Señor y lo que Él me diga, pues lo tengo que hacer. Yo no puedo ponerme en contradicción, yo no puedo decir, Señor, no me parece, no, porque yo soy un esclavo del Señor y no tengo opinión delante de mi amo. Como mayordomo, estamos enfatizando la responsabilidad. Entonces, en uno enfatizamos la posición, en otro enfatizamos la responsabilidad. Y como mayordomo, soy responsable de administrar lo que el Señor me haya dado en esta vida y lo que me seguirá dando para el bienestar de su obra. Si pudiéramos entender estas dos cosas, hermanos, realmente el ministerio sería no más fácil, pero sí sería mucho más satisfactorio y sería de mayor bendición. Hay una tercera característica que Pablo añade aquí. Hay algo que se requiere, que se pide, que se exige de estas personas que son a la vez esclavos y a la vez mayordomos. Se requiere, dice la palabra del Señor, que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es importantísima cuando pensamos en la mayordomía. La fidelidad debiera ser uno de los principales requisitos para una persona que desea servir al Señor. La fidelidad y el entendimiento, por supuesto, de que es un esclavo de Cristo y de que es un mayordomo de aquello que el Señor le ha dado. Entonces, el entendimiento de estos tres aspectos, de estas tres, llamémoslo así, estos tres vértices o estas tres esquinas, nos ayuda a entender realmente la mayordomía. Entonces, este versículo es el verso lema, llamémoslo así, esta clase. En base a este verso quiero meditar todo, así que vamos a entrar ya un poquito más en el detalle. Hermanos, la mayordomía cristiana no es más que el esfuerzo del siervo de Cristo en ser fiel al administrar lo que su Señor le ha dado en esta vida. Esa es la definición más básica, más pequeña, más sucinta que yo puedo encontrar de la mayordomía. Sí, yo sé que la mayordomía implica muchas cosas y vamos a ver algunas de ellas, pero si quisiéramos definirla como qué es la mayordomía cristiana, simplemente es el esfuerzo que yo tengo que hacer al entender que soy un servidor de Cristo y quiero ser fiel al Señor. ¿Fiel en qué? Fiel al administrar correctamente lo que el Señor me ha dado. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado no solamente el ser esclavo de Cristo, sino ser mayordomos. Nos ha dado algo para administrar. A algunos les ha dado más, a otros les ha dado menos, a otros les ha dado menos, pero su fidelidad ha permitido que el Señor les siga dando más. ¿Entiende? Y hay personas que han logrado muchas cosas grandes delante del Señor. ¿Por qué? Pues muy probablemente porque esas personas han sido fieles. Y la fidelidad es el punto de partida para la promoción, para la bendición. Yo no soy promovido porque yo quiero, yo no soy promovido porque a alguien se le ocurre promoverme. La promoción debe ocurrir básicamente cuando hay fidelidad. Y es uno de los grandes y principales requisitos. Como siervo del Señor, recuerda que hay una doble perspectiva, ¿no? Como siervo y como mayordomo. Como siervo del Señor, ¿qué es lo que yo tengo que entender, hermanos? En primer lugar, yo tengo que entender que Dios es dueño de mi ser, no solamente de mi billetera. Dios es dueño de todo lo que yo soy, es dueño mío, porque si yo no, entonces no sería un esclavo. Recuerda que el esclavo en los tiempos bíblicos era una persona comprada por precio. Es más, 1 Corintios capítulo 6
verso 19 al 20, Pablo dice a los corintios, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis sido comprados por precio y que ya no sois vuestros? Entonces, para Pablo era claro, era muy claro, que el Señor nos ha comprado a precio de sangre, Él nos ha comprado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, entonces el derecho de propiedad nuestro le pertenece a Dios. En otras palabras, Dios es nuestro dueño. En otras palabras, eso significa que yo automáticamente me vuelvo un esclavo de Cristo. Antes era esclavo del diablo, antes era esclavo de mi pecado, ahora soy esclavo de Cristo. Le pertenezco porque Él ha comprado. Y tanto me ha comprado que me ha sellado. Los esclavos en los tiempos bíblicos eran comprados y eran sellados, eran marcados para poder evidenciar que pertenecían a determinada persona. Ese sello que usted y yo tenemos no es un sello visible, no es una marca, una impresión en nuestra piel, es el sello del Espíritu Santo, que nos dice a nosotros y a todos que le pertenecemos al Señor, que somos propiedad del que Él nos ha comprado. Entonces espero que eso quede claro, porque este es el punto de partida. Si yo no entiendo que Dios me ha comprado, si yo no entiendo que mi vida entera, no solamente el domingo, sino todos los días, desde que amanezco hasta que anochezco, incluso mientras duermo, le pertenezco al Señor, entonces yo voy a tener problemas en mi mayordomía. Porque voy a decir, bueno, yo voy a servir a Dios cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo, perdóname, tu tiempo le pertenece al Señor. Yo voy a servir al Señor cuando tenga dinero. Perdóname, cuando tenga dinero, todo tú le perteneces al Señor. Bueno, voy a servir al Señor cuando me sienta bien. Cuando me sienta bien, perdóname, toda tu vida, tus emociones, todo lo que tú eres, le pertenece al Señor. Bueno, en este momento no me siento capacitado para servir al Señor. Creo que por ahora no. Por ahora no. Discúlpame, eso es rebeldía. Eso es como que un esclavo le diga al Señor, bueno, tú me has comprado, te pertenezco a ti, pero ¿sabes qué? No se me da la gana de servirte. Entonces el cristiano tiene que entender, tiene que comprender que Dios es dueño de nuestro ser. Segundo, Dios no solamente es dueño de nuestro ser, Él es dueño de lo que tenemos, o sea, de nuestra persona y de todo lo que tenemos en nuestras vidas. El rey David dijo en 1 Corintios 29:14, que al Señor todo lo recibido de tu mano te damos, dice el rey David, ¿verdad? Todo lo recibido de tu mano, de eso te damos. No te estamos dando nada extraordinario, porque simplemente te estamos devolviendo lo que tú ya nos has dado en primer lugar. El Salmo 24, número 1, nos dice que Jehová de Jehová es la creación y todo lo que en él habita, los hombres, las bestias, el cielo, la tierra, todo le pertenece al Señor. Entonces, hermanos, la Biblia también nos dice, mío es el oro, a mí es la plata, dice el Señor. Entonces, todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Entonces, cuando yo doy un diezmo, cuando yo ofrendo, cuando yo separo algún dinero para comprar algo para el ministerio, porque se necesita, o cuando incluso yo separo mis pasajes para ir a la iglesia, perdóname, tú no le estás haciendo un favor a Dios. Tú no le estás haciendo un favor a Dios. Muchas personas se quejan, ay, tanto gasto en ir a la iglesia, tanto gasto en esto, tanto gasto en el otro. Ese corazón me dice a mí que esa persona no entiende que Dios es dueño de todo lo que usted tiene. Y si Dios es dueño de todo lo que usted tiene, si yo me veo falto de recursos, ¿a quién voy a ir? Es claro, ¿verdad? Yo debería ir al Señor, porque Él es el dueño de todo lo que tengo y decirle, Señor, honesta y delante de ti, estoy administrando bien mis recursos, estoy haciendo mi presupuesto, estoy procurando no endeudarme, estoy siendo sabio en el uso de mis finanzas y no me alcanza. Ayúdame porque yo no quiero dejar de congregar, yo no quiero dejar de servir, yo no quiero dejar de dar. Pregunta, ¿el Señor responderá a esa oración? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque yo, como siervo y como mayordomo, estoy haciendo mi parte. Estoy administrando lo que el Señor me da. Y la situación económica, las diferentes cosas que pasan en esta vida, permite que de alguna manera yo me vea falto de dinero, entonces yo acudo al Señor y le pido ayuda, porque Él me compró. Él es mi Señor, Él es mi dueño. Ahora, si yo me he endeudado,
si yo no estoy administrando bien mi dinero, si yo estoy gastando más de lo que gano, si yo estoy teniendo unas finanzas que no están saneadas, ese es otro tema. Yo tendría que ser honesto delante del Señor y decirle, Señor, ¿por qué he llegado a este punto? Muy probablemente porque yo en algún momento de mi vida he pensado que el dinero es mío, que yo lo puedo utilizar como se me da la gana y me he endeudado. He tomado malas decisiones financieras, he hecho cosas que no debía haber hecho. Entonces, ¿qué es lo que yo primero tengo que hacer? Señor, ayúdame a sanear mis finanzas. Ayúdame a sanear mis finanzas porque yo quiero ser un siervo agradecido que de lo recibido de tu mano te da. Ya hemos hablado bastante acerca de las finanzas. Hay cursos en la Academia Bíblica acerca de esto, hay predicaciones también. No es el objetivo de esta clase entrar en más detalle. Solamente quiero que podamos entender que el servidor del Señor tiene que entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. ¿Sí? Entonces recuerde, la actitud de mi corazón no debe ser, ay que no me alcanza, ay que mucho dinero, ay porque esto, ay porque el otro. No, la actitud debe ser, Señor, gracias, porque aunque un sol, 20, 100, 1000 soles yo puedo dar para tu obra, para mí eso es un privilegio. Yo no quiero tener un corazón mezquino, yo no quiero tener un corazón mezquino, porque sabes que mi hermano, un corazón mezquino Dios no bendice. Yo lo he aprendido a lo largo de los años del sufrimiento y de los golpes. Un corazón mezquino Dios no bendice. Un siervo que entiende su posición y entiende que lo que tenemos y lo que somos no nos pertenece a nosotros, sino que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, es una persona que comprende su posición y entiende que somos servidores, que somos esclavos. ¿Qué más tengo que entender yo como siervo del Señor? Tengo que entender, hermano, que yo debo de servirle al Señor de buena voluntad. Efesios capítulo 6, versos 5 al 7, nos exhorta el apóstol Pablo a que no sirvamos como agradando al ojo del hombre, sino que sirvamos agradando al Señor. Porque en todo lo que nosotros hacemos, a Cristo el Señor servimos y de Él vamos a recibir la recompensa. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud al servir? Estoy cansado, ya no quiero servir, ¿por qué mira yo hago tanto y el hermano no hace nada? No, esa no debe ser mi actitud al servir. Mi actitud al servir debe ser, Señor, gracias. Poco o mucho, me das el privilegio de servirte. ¿Qué importa a mí que haga más o menos? No, no. Mi corazón es el que yo debo de cuidar. Yo no debo estar mirando si alguno hace más, otro hace menos, no. Yo debo de mirar cómo está mi corazón delante del Señor. ¿Qué decía el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15? Dice Pablo que el Señor se le apareció a Apolo, Pablo, Cefas, dice a los apóstoles, y al último de todos a mí, como un abortivo, ¿verdad? Y dice Pablo que por la gracia de Dios, él se esforzó y trabajó más que todos los demás, dice. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Pablo? La actitud de Pablo fue una actitud de gratitud. La actitud de Pablo fue una de compromiso. Pablo sabía que no le estaba sirviendo al hermano, no le estaba sirviendo al pastor, no le estaba sirviendo para que el pastor le mire, para que el hermano le mire, no. Pablo estaba sirviéndole al que puede ver todo, al Señor. Entonces, hermanos, no sirvamos al ojo del hombre, no sirvamos para que el pastor me vea, para que el anciano me vea, no. Sirvamos al Señor. Y cuando uno sirve al Señor, sirve cuando lo ven y cuando no lo ven. Cuando le agradecen y cuando no le agradecen. Cuando es duro y aun cuando es suave. Un siervo del Señor, una sierva del Señor, sirve en todo momento y en todo lugar con una buena actitud, con un buen corazón, con un buen deseo. A ese tipo de personas, Dios bendice, hermanos. Yo creo que no te gustaría tener un hijo que llegue el día de tu cumpleaños y te diga, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Qué aburrido tu cumpleaños, de verdad. No quería comprarte nada porque la verdad no quiero gastar mi plata en ti, así que fui al mercado y compré lo más barato que tenía. Ahí está, toma. Y no me moleste, por favor, porque de verdad estar acá contigo es suficiente ya.
¿Cómo te sentirías si tu hijo te dijera eso? Te sentirías mal, ¿verdad? Yo no quisiera que para eso, mejor sabes que hijo o hija, no me des nada. Si lo vas a hacer así, no lo hagas nada, porque eso no es obligatorio, ¿verdad? Si me vas a dar algún regalo, si me vas a dar algún presente, hazlo con cariño. Si no, mejor no lo hagas nada, no te preocupes, yo no te he pedido nada. De la misma manera, hermanos, muchas veces ofendemos al Señor, no por pecados necesariamente, pero sí porque servimos al Señor de una manera malagradecida o de una manera displicente, ¿verdad? Es decir, no con una buena actitud. Recuerda, el hombre mira la apariencia, pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. El Señor mira el corazón. ¿Y a quién Dios usa? ¿A quién Dios bendice? ¿A quién abre puertas? Al que tiene un corazón humilde, al que entiende que servir a Dios es un privilegio y un gozo, y eso es parte importante de lo que nosotros como siervos del Señor tenemos que entender. Sigamos. ¿Qué más debo entender? Vamos a hacer una pequeñita recapitulación. ¿Qué es lo que el cristiano o la cristiana debe entender como siervo del Señor? Dios es dueño de todo lo que yo soy, Dios es dueño de todo lo que yo tengo, debo servir al Señor de buena voluntad. Mi prioridad es servir al Señor. Mi prioridad es servir al Señor. Lucas capítulo 17, versos 7 al 10, Jesús cuenta una historia donde dice, ¿qué siervo hay que al llegar su amo a su casa, ¿verdad? No le dice, bueno, perdón, ¿qué amo hay que al llegar su siervo a casa le dice, bueno, come y bebe tú primero? No, no. Le dice, sírveme a mí y después come y bebe tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso es un siervo, para atender a su Señor. Por más que el Señor, por más, perdón, que el esclavo esté cansado, por más que el esclavo haya estado todo el día ocupado, trabajando, limpiando, alimentando a los animales, haciendo todas las cosas de su labor diaria, que es lo que para eso se le compró. Y cuando llega el amo, el esclavo deja todo lo que está haciendo, ¿y qué hace? Atiende a su amo. Entonces, ¿qué amo hay? Que cuando su siervo le dice, llega, no le va a decir, sírvete. No, le va a decir, sírveme a mí primero y después te sirves tú. Porque así debe de ser. Cuanto más dice el Señor Jesús, nosotros debemos de decirle al Señor, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos pidió, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es importante. El cristiano, y yo quisiera que tengamos cuidado, porque a veces tenemos una mala lectura de la doctrina bíblica y pensamos que hay dos tipos de creyentes, ¿no? El creyente que no sirve y el que sirve. Y eso está mal, esa es una división que la Biblia no hace. La Biblia no hace división entre el creyente que sirve y el que no sirve. No, todos los creyentes sirven. Usted va a la Biblia, mira la palabra de Dios, usted ve que todos los creyentes sirven. No hay creyente que sirve y otro que no sirve. Todos los creyentes sirven. Por supuesto, no todos sirven en lo mismo. No todos sirven con la misma intensidad, no todos sirven en las mismas áreas, pero todo creyente debe estar sirviendo de alguna manera. Algunos son muy hábiles, ¿no? Dicen, no, yo sirvo en mi casa. Sí, claro, en tu casa también sirves, pero también en la iglesia. También en la iglesia se tiene que servir de alguna manera. Uno sirve al Señor en todo tiempo, porque ese es el corazón de una persona que sirve. El que tiene un corazón de servicio va a servir en todos lados. Va a servir en cualquier lado, no solamente en el templo, no solamente en su casa, en su trabajo, en todos lados va a ser, porque tiene ese corazón inclinado al servicio, tiene ese corazón inclinado a servir al Señor. El que no tiene un corazón inclinado al servicio, bueno, simplemente se cruza de brazos y mira, ¿no? Espera que los demás lo sirvan, espera que los demás hagan y mira simplemente, ¿no? Aún peor, hay otros que miran cómo hacen y encima critican a los que están haciendo. Y tampoco esa no es la idea. Hermanos, es importantísimo que el creyente entienda que hemos sido llamados a servir y que el grado de servicio que yo voy alcanzando en mi vida cristiana está en directa proporción a mi fidelidad. Yo no puedo esperar que de un momento a otro se me ponga en un lugar de servicio grande. No, porque yo no he pagado el derecho de piso. Yo no he demostrado que tengo un corazón dispuesto a servir en cada área del ministerio. ¿Cómo pues, hermano? Si yo no estoy dispuesto a servir barriendo pisos, si yo no estoy dispuesto a servir limpiando baños, si yo no estoy dispuesto a servir sirviendo refrescos, si yo no estoy dispuesto, si no tengo un corazón motivado a servir moviendo sillas, lustrando pisos, yo no puedo servir en otra cosa, porque no he demostrado un corazón de servicio. El servicio no solamente, y recuerden, eso es lo que Pablo está queriendo que los corintios entiendan. Los siervos del Señor no son esas superestrellas que solamente predican, viajan y hacen cosas. No, no, no. Eso es solamente una fracción muy pequeña del servicio.
Detrás de una persona que está predicando, hay una persona que ha estado durante años limpiando pisos, trapeando, barriendo, sirviendo en el anonimato, sin que nadie le diga gracias, sin que nadie le diga por favor, sin que nadie le reconozca, sin que nadie le dé un sol por su servicio. Muchas veces hemos servido, o estas personas han servido invirtiendo de su dinero sin que nadie sepa, sin que nadie le diga ni siquiera gracias. Entonces, hermanos, entendamos. Mi prioridad es servir a mi Señor y lo voy a hacer, no importa el esfuerzo, el dinero que tenga que invertir, y yo no voy a decirle a nadie, hey, mira, estoy sirviendo, mira cuánto dinero estoy poniendo, mira lo que estoy haciendo. No. Porque el que hace eso ya tiene su recompensa. Porque muchos le dirán, wow, qué lindo, hermano, cómo sirve. Ya, esa es su recompensa. Los aplausos son su recompensa. El que busca aplausos, esa es su recompensa. Pero el que quiere realmente servir al Señor con corazón honesto, lo va a hacer pase lo que pase. Y su prioridad es servir al Señor por encima de nuestras muchas veces necesidades personales. ¿Sí? Por último, debo de servirle a mi Señor por amor. Esa debe ser la principal y la primera motivación que yo debo de tener para servir al Señor. Mateo 6:24, el Señor Jesús enseña, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, o servirá a aquel y ignorará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, dice el Señor Jesús. Entonces, hermanos, yo necesito establecer en mi vida una convicción firme. ¿A quién voy a servir? Si voy a servir al Señor, yo lo voy a hacer no solo con una buena actitud, yo lo voy a hacer por amor. Y el amor, hermanos, es, llamémoslo así, el amor es incondicional. Yo le voy a servir a Dios en todo tiempo, en toda condición, pase lo que pase, yo lo voy a hacer. Aunque me agradezcan o no, aunque me promuevan o no, aunque me abran puertas o no, aunque me paguen o no, yo le voy a servir al Señor. Entonces, hermanos, esto es algo muy importante que usted y yo tenemos que entender y tenemos que comprender. Yo, como esclavo de Cristo, a esto estoy llamado. Lamentablemente, muchos cristianos con los cuales tenemos que tratar, aún dentro de la iglesia, no entienden esto. No lo entienden. Es nuestro deber enseñar. Es nuestro deber dar ejemplo. Es nuestro deber compartir, transmitir lo que ahora nosotros estamos tal vez aprendiendo, tal vez recordando, tal vez usted esto ya lo sabe, qué bien, recuérdelo, nunca está de más recordarlo, tal vez no lo sabía, ya lo sabe. ¿Cómo debe ser un creyente? ¿Cómo concibiéndose a sí mismo como un esclavo de Cristo? Seguimos. Recuerda que ese es uno de los puntos de vista, el esclavo. El esclavo se enfatiza en la posición. Como esclavo, soy un esclavo de un amo amoroso, de un amo bueno. No es un amo que me va a torturar, no es un amo que me ama, es un amo que me ha comprado con su sangre, me ha rescatado del infierno y por gratitud, por amor, yo le quiero servir. Como mayordomo, el otro punto de vista, ¿qué es lo que debo de entender ahora? Vamos a verlo. Pero antes de eso, no se olvide esta definición. La mayordomía cristiana, vamos a repetirlo otra vez, no es más que el esfuerzo del siervo de Cristo en serle fiel al Señor al administrar lo que Dios nos ha dado en esta vida. ¿Sí? Recuerde, nunca olvide esas palabras. Siervo de Cristo, mayordomo y fidelidad. Como mayordomo, como administrador de Dios, ¿qué es lo que yo tengo que entender, hermano? Recuerda que estas dos palabras son importantes, como esclavo y como administrador. Como administrador, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que entender? En primer lugar, tengo que entender que Dios creó al hombre para hacer su obra en su tierra. Dios creó a Adán, dice la Escritura, Génesis 2:15, y lo colocó en el huerto para que lo labrara y para que lo trabajara, para que pusiera nombres a los animales, para que se cuidara de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En pocas palabras, para sojuzgar, para administrar, para gobernar. Adán fue creado por Dios para gobernar, junto con su mujer, junto con Eva.
fueron creados, vaya, el género humano, ¿verdad? Todos los seres humanos fuimos creados por Dios para gobernar la tierra que Dios había creado, para administrar los recursos. ¿Qué es lo que pasó? Usted lo sabe. Adán y Eva pecaron, desde ahí todos estamos en pecado. ¿Qué es lo que pasa ahora con el planeta Tierra? Se anuncia, hermanos, una gran crisis hídrica en todos los países, en casi todos los países del planeta Tierra. Muchos países están padeciendo escasez de agua y van a padecer aún más escasez en los próximos 10 a 20 años. Ya se han emitido alertas internacionales. Científicos están alertando al mundo acerca de escasez de agua potable. Muchos están mirando al Amazonas como un último oasis en la Tierra. Lamentablemente, todos los días, áreas del tamaño de cientos de veces un campo de fútbol están siendo taladas todos los días de la Amazonía sudamericana. Los científicos están diciendo que si la Amazonía llega a desaparecer, como lamentablemente parece que va a suceder en los próximos años, eso va a significar una catástrofe mundial. Decenas, hasta cientos tal vez, de animales se extinguen cada año. ¿Qué está haciendo el hombre como administrador de la tierra que Dios le dio? La está destruyendo, hermanos. Dios está destruyendo la tierra que Dios le dio. Pero aún así, en medio de un mundo pecaminoso, aún así, podemos ver chispazos del ingenio y de la creatividad que Dios dio al hombre. El hombre es capaz de crear minerales, materiales que no existen. El hombre es capaz de profundizar, excavar las profundidades de la tierra, sacar petróleo, sacar gas licuado, GNB, todo lo que nosotros sabemos, y usarlo para el bienestar del mismo género humano. El ser humano es capaz de transformar los recursos que ha encontrado en la naturaleza y convertirlos en algo más. ¿Ve? Entonces, a pesar del pecado, a pesar de la depravación del ser humano, aún hay intelecto en el ser humano, y cuando lo usa bien, cuando lo usa correctamente, el ser humano es capaz de transformar su medio ambiente y volverlo bendición. Lamentablemente, claro, el pecado, la codicia por el dinero del hombre, de las grandes empresas, lo que hacen pues es al final destruir, ¿no? Destruir los recursos. Pero, ¿por qué te hablo de esto? Porque, claro, eso es un sentido macro, pero hablando ya de un punto de vista más pequeño, más individual, usted y yo, hermanos, hemos sido creados para administrar, seguramente no todo el planeta Tierra, pero nuestra familia, nuestros recursos, nuestro hogar, lo que el Señor nos haya dado. Justo el día de hoy conversaba con mi esposa en la tarde, en la mañana, perdón, que habíamos salido un momento a hacer unas compras. Estábamos hablando acerca de su devocional, ¿no? El devocional que estaba leyendo y estaba viendo acerca de esto, ¿no? De la capacidad que que debe tener el creyente de ser creativo y dejar un legado, ¿no? Ella me decía, sabes, si uno lee un libro, uno debe de hacer algo con ese libro, no solamente leerlo, debe de generar un podcast, un artículo, un audio, debemos de crear algo, dejar un legado, escribir un libro, hacer algo, porque eso muestra la capacidad creativa que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos, la capacidad de dejar algo, de transformar lo que recibe y convertirlo en algo más. Eso es administrar. Utilizar bien los recursos, ser eficaz y eficiente con lo que Dios nos ha dado para convertirlo en algo más. Cuando pensamos en los mayordomos, definitivamente, hermanos, tengo que entender esto. Soy llamado a administrar sabiamente los recursos de Dios. La historia por excelencia de esto es la historia de José. Génesis capítulo 39, 3 al 5 y también el verso 8 en general. Todos estos capítulos nos enseñan acerca de la historia de José. Este muchacho que pasó por muchas vicisitudes, que llegó a ser segundo después de Faraón, y que dada su intelecto, dada la capacidad que Dios le dio, ¿qué hizo? Convirtió 7 años de abundancia en sustento para todo Egipto, para el pueblo de Israel, para la familia de Jacob y para todas las naciones que estaban alrededor. Gracias a su sabiduría, gracias a su buena administración, gracias al hecho de que este hombre supo administrar los recursos que Dios le dio en el momento en el cual se los dio, Dios lo utilizó para salvar la vida de muchas personas alrededor. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos.
Entonces, cuando yo no administro bien mi tiempo, cuando yo no administro bien mi dinero, cuando yo no administro bien lo que el Señor me ha dado, las oportunidades de estudiar, las oportunidades de aprender, estoy negándole al mundo la capacidad creativa que Dios ha puesto en mi corazón para poder hacer algo que impacte, aunque sea la vida de una persona, hermano. Por eso es que nos esforzamos, por eso es que queremos esforzarnos en crear, porque venimos y hemos sido creados por un Dios creador, por eso somos creativos, porque venimos de un Dios creador. Dios crea, sus hijos también pueden crear. Claro, Dios crea de la nada. Nosotros creamos sobre la base de algo, con la inspiración del Espíritu Santo. ¿Usted recuerda el libro de Éxodo, cuando estaba construyendo el tabernáculo? ¿Qué dice la palabra? Que Dios puso su espíritu en ciertos hombres y los inspiró. ¿Para qué? Para construir el tabernáculo, para hacer esas obras de artesanía hermosas en oro, que iban a adornar el tabernáculo, para hacer esos tejidos preciosos que iban a cubrir el tabernáculo. Esa capacidad la puso Dios por medio de su espíritu. Yo creo en un Dios creativo, hermanos. Yo creo en un Dios que da la capacidad a sus hijos de crear, de transformar lo que reciben y convertirlo en algo más. ¿Qué es eso, hermanos? En administración se le llama un valor añadido. Una de las cosas que en mi trabajo, antes de que yo entrara al ministerio, mis empleadores o mi jefe me decían: Rubén, ¿cuál es tu valor añadido? Yo no entendía al inicio qué es eso. Cuando me decían y me preguntaban esto, lo que me estaban diciendo es: tú estás trabajando en esta empresa, te estamos pagando un salario porque hagas algo. Yo lo estoy haciendo, listo, pero ¿qué más das tú? ¿Cuál es tu valor añadido? ¿Por qué no te despediría a ti y contrataría a otro que tal vez hace algo más que tú? En pocas palabras y hablando en términos bíblicos, ¿cuál es la milla extra que das? Cuando yo entendí eso, dije: wow, es cierto, cuál es mi valor añadido? Tal vez usted esté en la iglesia, independientemente si recibe una ofrenda o no, esté como servidor a tiempo completo o no, es independientemente de eso. Usted está en la iglesia sirviendo. Usted dirá: sí, yo estoy sirviendo, estoy haciendo lo que se me ha pedido. ¿Cuál es tu valor añadido? ¿Por qué no pondría a otra persona en vez de ti? Tal vez pondría a otra persona que haría mucho más que tú. ¿Entiendes? ¿Cuál es tu valor añadido? ¿Qué recibes tú? ¿Cómo lo transformas y lo conviertes en algo más? Eso es la esencia de la mayordomía, hermanos, del ser mayordomo. El que usa bien los recursos, no los despilfarra, no se los come, sino que los usa bien y lo convierte en algo más, en algo mejor. Hermanos, Dios desaprueba a un mayordomo infiel. Lucas capítulo 16, versos 1 al 3, nos hablan de un mayordomo que había sido infiel. Y su amo le dijo: ¿sabes qué? Alista las cuentas porque te has portado inmoralmente y ya no puedes ser mayordomo. Entonces vemos la desaprobación de Dios a una persona que no ejercita una buena mayordomía. No es cosa de broma, hermanos, la mayordomía. En el ministerio, usted puede ver muchas personas que dicen servir a Dios, pero no todas las personas que sirven a Dios tienen la bendición de Dios. No todas las personas que están sirviendo, Dios les abre puertas, les bendice. ¿Por qué? Considero que una de las razones es porque no todos estamos administrando fielmente lo que Dios nos ha dado. Listo, seguimos. Decíamos que Dios desaprueba a un mayordomo infiel, aquel que no está utilizando correctamente los recursos que el Señor le ha dado, ¿sí? Que los usa indebidamente, que no los usa para el bienestar de los demás, que al final pues no hace lo que Dios quiere, ¿verdad? Por el contrario, Dios promocionará a un mayordomo fiel. Está clarísimo. Mateo capítulo 24, verso 45 al 47. Dice la escritura, bueno, todo es un poco más amplio esa parábola, y el Señor Jesús dice, ¿no? ¿Quién es este mayordomo pues, fiel y prudente, ¿no? Al cual su Señor le pondrá sobre todos sus bienes? Bienaventurado aquel siervo, dice, cuando su Señor llegue le encuentre haciendo así. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, comienza a emborracharse y a comerse todos los recursos del amo, vendrá su Señor, dice, en hora que este no sabe, cuando este no lo espera, y lo castigará duramente, lo pondrá con los infieles. Pero si es prudente, si es fiel, entonces su Señor le pondrá sobre todas sus cosas. Entonces, así como vemos que Dios desaprueba a un mayordomo infiel, también vemos por el contrario
que Dios bendice, Dios promueve, Dios levanta a un mayordomo fiel, que entiende todas estas cosas que estamos hablando y las cuales estamos considerando en esta clase. Dios promocionará, Dios bendecirá a un mayordomo fiel. Recuerda, querido hermano, hermana, la fidelidad es importantísima para el mayordomo. La fidelidad, más que la capacidad, más que el conocimiento. Y no porque la capacidad o el conocimiento no sean importantes, son importantes. Si usted, mientras usted esté más capacitado, pues muy probablemente mejor le va a servir al Señor. Probablemente. Mientras usted tenga más habilidades que otros, porque no todos tenemos las mismas habilidades, sí, probablemente Dios le va a servir, usted le va a servir mejor al Señor. Probablemente. ¿Por qué digo probablemente? Porque lo único que va a garantizar que yo realmente le voy a servir bien al Señor no es ni mi conocimiento ni mi capacidad. Es mi fidelidad. Es mi fidelidad. Hermanos, conozco muchas personas muy hábiles que predican lindo, que tienen mucho conocimiento. En el seminario conocí varios. Personas que, comparándome yo con esas personas, me llevaban de lejos en capacidad de predicación, en conocimiento bíblico. Pero ni su conocimiento, ni sus habilidades, al final les ayudaron. Porque son personas que hasta el sol de hoy no están sirviendo al Señor. Ni siquiera en su iglesia. Entonces, hermano mío, la capacidad y el conocimiento son importantes. Yo soy un convencido de que el conocimiento es importante. Yo no dejo de prepararme. Estoy convencido de que el conocimiento es importante. Pero entiendo claramente que el conocimiento no es todo. La habilidad, la capacidad, bueno, Dios nos da en nacer con determinada capacidad, pero aún eso se puede desarrollar, se puede pulir por medio de la disciplina, por medio de la práctica. Pero por sobre todas las cosas, hermano, hermana, la fidelidad es importante. Ahorita vamos a ver en un momento, pensar un poquito más en esa palabra, en la fidelidad. Por último, y vamos a hacer una pequeña recapitulación, para quien ahí se olvidó por el corte y todo esto. 1, Dios creó al hombre para hacer su obra en su tierra, no se olvide de esto. 2, Dios nos ha llamado para administrar sabiamente sus recursos. 3, Dios desaprueba a un mayordomo infiel. 4, por el contrario, Dios bendice a un mayordomo fiel. Y 5, daremos cuenta a Dios de nuestra mayordomía. ¿Sí? Segundo a los Corintios 5, del 9 al 10, Pablo dice que estando vivos o en la muerte queremos serle agradables a Dios. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestros actos, para darle cuenta a Dios, rendirle cuenta a Dios de lo que hicimos en esta vida con lo que Dios nos dio. ¿Y qué nos dio? Las fuerzas físicas, el tiempo, dinero, talentos, dones espirituales, familia, hijos, esposa, padres, hermanos, personas alrededor a las cuales podemos testificarle, lugares de servicio en la iglesia, oportunidades de servicio. Entonces, Dios nos ha dado muchísimas cosas, hermanos. Si te pones a pensar bien, Dios nos ha dado un montón de cosas. Y a veces dejamos pasar las oportunidades. De estas cosas daremos cuentas a Dios, como mayordomo. Y como mayordomo, entonces tengo que entender esto. Entonces, hasta este punto, no se olvide, la mayordomía cristiana no es más que el esfuerzo del siervo de Cristo en serle fiel al administrar lo que Dios nos ha dado en esta vida. Como esclavo de Cristo, recuerdo mi posición. Yo soy esclavo, no el amo. El amo es el Señor. Y yo tengo que servirle a Él, prioritariamente, con todo mi corazón, con buena actitud. Como mayordomo, entonces, ¿qué debo entender? Mi responsabilidad. Yo soy llamado a administrar todo lo que Dios me ha dado y hacerlo bien. Porque si lo hago bien, Dios me va a bendecir. Si lo hago mal, Dios me va a desaprobar. Y tendré que darle cuentas a Dios de esto. Miren lo que dice la Escritura, Mateo 25, 24 al 30. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si bien es cierto, hermanos, esta parábola no es aplicable directamente a la iglesia del Señor por el contexto en el cual está escrita, sí podemos rescatar principios de administración aquí y cómo Dios ve a las personas que desprecian o desechan lo que Dios les ha dado y que no son fieles al administrar lo que el Señor les ha dado. Y eso es en lo que quiero que nos centremos. Dios nos va a dar más cuando somos fieles. Y Dios no permitirá que podamos avanzar en la vida cristiana si no somos fieles. ¿Qué más? Terminamos con esto, la fidelidad. Recuerda que el texto en 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y se requiere, dice, de los mayordomos, de los administradores, de los siervos, que sean hallados, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, hermano, cada uno es un siervo, cada uno es un mayordomo. ¿Sí? Pablo nos dice solamente los apóstoles somos llamados siervos y mayordomos. No, dice cada uno de los creyentes somos llamados a ser siervos del Señor y mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Claro, con mucha mayor razón si estamos en la obra, con mucha mayor razón si estamos presidiendo la iglesia, pero también si estamos presidiendo un ministerio o si estamos de alguna manera teniendo parte en algún tipo de ministerio dentro de la iglesia. Más que la capacidad, se requiere fidelidad del servidor y mayordomo del Señor. ¿Pero qué es ser fiel? ¿Qué significa ser fiel? ¿Qué significa la fidelidad cristiana? Se define normalmente la fidelidad cristiana como esta virtud que nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos pegados a una línea, ¿no? En este caso a la palabra de Dios. El ser pegados a la palabra, pegados a la escritura, mantenernos firmes en todas las convicciones y conocimientos que la palabra del Señor nos da. Pero no solamente es mantenerse, es crecer, es crecimiento. Una persona fiel no es una persona que está 20 años en la iglesia, en la misma banca, en la misma posición. Una persona fiel es una persona que está 20 años en la iglesia y cada año está mejor, cada año está creciendo en su conocimiento de la Biblia, cada año está creciendo en su ministerio, cada año está avanzando en su propia vida personal, en su propia vida familiar. La fidelidad cristiana no solamente se ve en la Biblia, en la iglesia, perdón, sobre todo se ve en nuestra propia vida personal y en la familia. Porque recuerda, hermano, el servidor, la servidora del Señor vive una vida integral. Yo no puedo desarrollar un buen ministerio en mi iglesia si no estoy desarrollándome espiritualmente y familiarmente en mi hogar. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, todo tiene una forma de hacer las cosas. Y la Biblia nos manda a hacer todas las cosas decentemente y en orden. La obra del Señor requiere servidores fieles. Según de Timoteo 2:2, un texto que todos conocemos, Dios le dice, perdón, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que todas estas cosas que han visto, has oído de mí, esto encarga a otros hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Entonces, cuando Timoteo tenía que pensar en la siguiente generación de servidores del Señor, tenía que buscar hombres fieles e idóneos. Fidelidad e idoneidad. La fidelidad tiene que ver con nuestro carácter, la idoneidad tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestros, llamémoslo así, con nuestra experticia, con nuestras habilidades, con nuestras competencias. Eso es importante entender. ¿Y qué hizo Pablo? Hizo lo mismo. ¿A quién escogió Pablo? A Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Cuando Pablo se refiere a Timoteo, siempre le dice lo mismo. Mi amado hijo en la fe, aquel que sirve como un hijo, un padre, el que está conmigo en la obra, un compañero de milicia, un siervo del Señor. Entonces, siempre las palabras de Pablo a Timoteo a lo largo de los años
Siempre son palabras de reconocimiento, siempre son palabras alegres, siempre son palabras de gratitud, porque este muchacho, pues, era un hombre fiel. Era un hombre que no tenía el mismo temperamento que Pablo, no tenía la misma forma de ser que Pablo, pero era un hombre fiel, era un hombre capaz de hacer lo que se le encomendara, un hombre sujeto a la autoridad del apóstol Pablo, un hombre respetuoso de la autoridad de Pablo. Y eso, hermanos, realmente en estos años, en estos tiempos, a veces es difícil encontrar, ¿verdad? Personas que sean fieles, personas que sean respetuosas de la autoridad dada por Dios, personas que tengan ese entendimiento, ¿verdad? De la lealtad hacia los siervos del Señor, la capacidad de trabajar en equipo. Son cosas que necesitamos entender, son cosas que están en nuestro carácter y que necesitamos entender si queremos pensar en una persona fiel, en una persona que puede encargarse luego de mayores cosas. No podemos poner en el ministerio personas que no han sido probadas y que no han demostrado ser fieles. Sí, por favor, eso téngalo clarísimo. No sé cómo serían otras iglesias, pero en esta iglesia trabajamos así. En esta iglesia importa mucho la fidelidad, importa mucho el testimonio, importa muchísimo la habilidad, pero sobre todo el testimonio, la fidelidad, el carácter. Queremos personas idóneas, pero sobre todo queremos personas fieles. Queremos personas fieles. Personas que entienden su posición como siervos del Señor y que entienden su posición como mayordomos del Señor. Dios espera que seamos siervos fieles. Se dice en Hebreos 3:5 que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Qué lindo, ¿no? Cuando Dios piensa en su siervo Moisés, dice, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Qué significa? Que Moisés no solamente era fiel al predicar, que Moisés no solamente era fiel cuando subía al monte a hablar con Dios, Moisés era fiel en todo momento. Y eso es algo importante que usted y yo tenemos que entender. ¿Quiere usted que Dios le bendiga con más servicio, con más que le promocione? Aprenda a ser fiel con pocas cosas. Si usted no puede ser fiel con pocas cosas, si usted no tiene ese corazón, porque a veces hay creyentes que dicen, bueno, si no me piden, yo no hago nada. No, pues, no. A usted no le pidan. Si usted ve que algo hace falta en la obra, barrer el piso, limpiar el baño, arreglar las sillas, usted lo hace. Pero si yo no tengo ni siquiera esa iniciativa, entonces ya ahí estoy demostrando que yo no tengo un corazón de servicio. Que yo no tengo un corazón dispuesto a servir. ¿Cómo puedo pensar que Dios me va a dar más? No. Entonces, el camino del crecimiento en la vida cristiana, en el ministerio cristiano, está marcado por la fidelidad y por el amor por la obra de Dios. Yo tengo que amar la obra de Dios. Yo tengo que querer que la obra de Dios se haga bien, en todo aspecto. Respetando la autoridad, respetando las formas, respetando el orden. ¿En qué áreas el servidor del Señor debe ser fiel? ¿En qué áreas? La palabra del Señor nos dice, queridos hermanos, que en mis palabras yo debo de ser fiel. ¿Sí? En mis palabras, el servidor del Señor debe de ser fiel. Y vamos a leer brevemente, 2 Corintios, capítulo 1, verso 18. Pablo dice, nuestras palabras no han sido sí y no, ¿no? A los corintios. Nuestras palabras, dice, no han sido sí y no, sino han sido sí. ¿Qué significa? Que yo como servidor del Señor, yo no puedo ser una persona que es mentirosa, o que dice una cosa y después dice otra, o que me comprometo a algo y después no lo hago. No. Como servidor del Señor, si yo digo sí lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Porque aquí, mis hermanos, nadie, ni a usted ni a mí, nos ha puesto una pisón en la cabeza y nos ha dicho, ¿sirves o sirves? No. Acá servimos al Señor de manera voluntaria. Y si yo me he comprometido delante del Señor y delante de la iglesia a desempeñar una labor dentro de la iglesia, yo lo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer, porque trabajamos en base a la confianza. Si yo no puedo confiar en que usted va a hacer lo que dijo que iba a hacer, porque dirá, ya, sí, me dijo que sí, pero su sí no sé si será sí, no. Si yo no puedo confiar en usted, entonces yo no puedo servir con usted.
Es lo que siempre les digo, yo no puedo trabajar con alguien con quien yo no confío. Porque si yo le pido algo y yo no sé si usted lo va a hacer o no lo va a hacer, entonces, ¿para qué se lo pido? Mejor lo hago yo. ¿Entiendes? Entonces, en mis palabras yo tengo que ser fiel. Si digo una cosa, lo hago. Es mi palabra, es mi carácter, es mi testimonio el que esté en juego. ¿En qué debo ser fiel? En mi hábito de congregar regularmente. Todas las veces, desde que empezó la pandemia, hermanos, por favor, si está en sus posibilidades, conéctese. Y si se conecta, por favor, salude, porque no tengo otra manera de saber si usted está asistiendo o no. Y usted me dirá, qué chismoso es el pastor. No, no es chismoso, es que yo quiero saber si usted está congregando, escuchando la palabra, por lo menos. Yo no puedo estar en su casa viendo si está viendo o no. Tal vez usted prende la computadora y se va por otro lado. Bueno, eso ya depende del Señor, pero por lo menos quiero saber que usted al saludar está allí, por lo menos. Pero hasta el día de hoy hay muchos hermanos que se conectan y les vale 3 pepinos saludarlo. Entonces, hay hermanos que van a la iglesia y el domingo que viene, si quieren van, si quieren no van. No, no, pues, ¿cómo es eso? Entonces, no soy fiel en mi mayordomía. No estoy congregando regularmente. Lucas capítulo 4, verso 16, dice que el Señor Jesús entró en la sinagoga como era su costumbre, a leer la palabra y hacer todas las actividades que así se hacían. El Hijo de Dios congregaba regularmente en las sinagogas. Porque yo no quiero congregar regularmente. No, que tengo que lavar mi ropa, tengo que comprar en el mercado, mi gato se enfermó, mi abuelita va a dar a luz. Justo domingo en la mañana. Yo siempre digo esto, ¿no? Siempre las crisis suceden domingo en la mañana. No, pues hermanos. Lo podemos hacer antes, lo podemos hacer después. No hay justificación. A veces los hermanos me dicen, pastor, no voy a venir por esto, por otro. ¿Qué te voy a decir? No te voy a decir, no, imposible, te prohíbo, no, tienes que venir. No, no te voy a decir eso. No, yo no te voy a prohibir nada, hermano, porque yo no soy tu papá, ni yo no soy tu jefe, ni tu amo. Solo que te soy pastor. ¿Me entiendes? Yo no te voy a obligar nada, te voy a poner una pistola en la cabeza ni te voy a hacer una llave ahí para que vengas. No, está en ti ya. Pero realmente cuando escucho eso digo, caray, esa persona no entiende hasta el día de hoy que así no funcionan las cosas. No funcionan las cosas así. ¿Sí? ¿En qué área del Señor el servidor tiene que ser fiel? En su servicio con sus dones y talentos. Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Yo no puedo servir encerrado en mi casa. El servicio se entiende en el contexto de la iglesia local. Y el servicio es algo que cada uno de los creyentes debe de hacer. Cada uno debe de servir. Conforme a sus talentos, conforme a sus dones, debe hacerlo. No para gloria de hombre, no para aplauso de hombre, dice el Señor, el que lo haga, hágalo para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, no servimos por competencia, no sirvo porque aquel sirve más y yo quiero ser mejor que él, no. No sirvo para que el pastor vea cómo sirvo y así me promocione, no, jamás. Yo no sirvo para que me den dinero, no. Yo sirvo porque debo hacerlo, porque es lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿En qué debo ser fiel al Señor? En mi conocimiento de la palabra de Dios. Según Timoteo 2:15 nos dice que el siervo del Señor debe ser apto para enseñar y debe ser una persona que no tenga de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien la palabra de Dios, porque la conoce, porque la conoce. Entonces, hermanos, un obrero dentro de la Misión Bíblica Bautista Dulos debe ser una persona que se está preparando, que se ha preparado o se está preparando, ¿sí? En la palabra de Dios. No podemos pensar, hermanos. Yo sé que el seminario no es quien llama a los pastores, pero un pastor que no pase por un seminario bíblico, que no tenga una educación formal, da temor, porque ahora hay cada herejía y tenemos que estar preparados en la palabra del Señor. No con 1 o 2 cursos, con un estudio constante. ¿Toma años? Sí, toma años. Toma años. Conozco hombres que están estudiando toda su vida
Yo recién tengo, ¿cuántos? A ver, 5, 7, como 8 años estudiando. Me falta un montón. Hay gente que está estudiando años, de años estudiando. Yo quiero seguir el paso de esas personas. Yo no quiero dejar de estudiar. Pues tenemos que estudiar constantemente. ¿Es más esfuerzo? Sí, por supuesto, pero es necesario. ¿En qué más tengo que ser fiel? En mis diezmos y ofrendas al Señor. Sí, hermanos, en la iglesia no tenemos esa práctica. Algunas iglesias sí restringen el servicio a las personas que no diezman y no ofrendan. No queremos llegar a ese punto, se los digo de una vez para que todos lo entiendan. No vamos a llegar a ese punto de restringir a una persona que porque no diezma no puede servir, porque al final ese es un asunto entre esa persona y Dios. Pero si usted está recibiendo algún ingreso, percibiendo algún ingreso de alguna manera, y no está honrando a Dios con sus diezmos y ofrendas, querido hermano, hermana, usted está haciendo mal. Y permíteme, en amor, exhortarle. Usted no está haciendo bien. Usted me podrá decir lo que sea. No me alcanza, estoy endeudado, así o asá. No. Yo tengo que sentarme y solucionar el problema. Ver cómo pago mi deuda, ponerme a cuentas con Dios. Si no puedo, entonces pido consejería. Pastor, ¿sabe qué? Me he endeudado hasta el cuello. No sé qué hacer. Ayúdeme. No que yo te voy a dar plata porque no tengo. Pero sí te voy a aconsejar. Te voy a decir, ok, a ver, ¿qué es lo que debes? ¿Cuánto debes? Porque tal vez vas a tener que vender algo para pagar. Vas a tener que hacer algo para poder ponerte a cuenta, porque no puedes estar tú bien endeudado. Eso te va a restringir. Te va a restringir. Usted no puede servir a Dios así. Te va a restringir, te ahorca, te hace sentir presionado, no te deja vivir bien. Las deudas nos hacen esclavos del que debemos. Las deudas no son buenas, hermanos. Tenemos que salir de eso. Entonces, un creyente que está sirviendo al Señor y que tiene un trabajo, con mucho, con poco, debe honrar al Señor con sus diezmos y ofrendas. Nunca hemos dicho una cantidad, nunca hemos dicho que, si tú das 1,000 soles, 3,000 soles. No, no, no. Cada uno diezma según lo que el Señor ha bendecido. Así sea poquitito o así sea mucho, ahí se ve el corazón también. Un corazón agradecido con Dios lo pone en primer lugar a Él. Cuidado con eso. ¿En qué áreas del Señor el servidor tiene que ser fiel? En cumplir la gran comisión, predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Cómo puedo, pues, estar sirviendo a Dios en la iglesia y no evangelizo a nadie? Y no estoy discipulando a nadie. No estoy haciendo la gran comisión. No. Sobre todas las cosas, hermanos, yo tengo que pedirle al Señor, dame el privilegio de predicar el evangelio, dame el privilegio de discipular a alguien. Eso es prioritario. Eso es prioritario. Hermanos, eso sí es algo con lo cual tenemos cuidado nosotros. No podemos estar dirigiendo un ministerio si no estoy evangelizando, si no estoy discipulando a nadie. ¿En qué más tengo que ser fiel? Viviana, ¿en qué más tengo que ser fiel? En el cuidado de mi vida espiritual. Claro. Pablo dice, Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciéndolo esto, dice, sabrás a los que te oyeren y a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ten cuidado de ti mismo. Tenemos que cuidar nuestra propia vida espiritual. Si estamos orando, si estamos leyendo la palabra, si estamos hablando en santidad, si estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Claro, los pastores estamos llamados a orar, a velar, a preguntar, a pedir cuentas en buen espíritu, en buen ánimo a los creyentes. Pero si yo no quiero rendir cuentas, si yo no abro mi corazón y solamente le cuento al pastor lo bonito y no le cuento mis cosas, no le cuento realmente cómo estoy pasando, cómo estoy viviendo, el pastor no es adivino, hermanos. Yo no leo la mente de nadie, ni ninguno de mis hermanos ancianos lee la mente, por si acaso. Si yo no abro mi corazón, si yo no soy sincero, no soy honesto, ¿cómo te vamos a poder ayudar? Si no te dejas pastorear, ¿cómo te vamos a pastorear? Entonces tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Tengo que buscar ayuda, tengo que buscar cuidar mi salud espiritual, mi vida espiritual, porque recuerda, Pablo dice en 1 Corintios 9:24, no habiendo sido algo para otros, vaya a terminar siendo descalificado yo del ministerio. ¿En qué tengo que ser fiel? En el uso de mi tiempo. La palabra de Dios nos anima a que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, a que redimamos bien el tiempo, dice Colosenses 4:5. Y eso significa, esa palabra tiene una idea muy interesante, porque nos dice que hay que rescatar el tiempo. El tiempo está ahorita sujeto a este mundo de maldad. Rescate el tiempo que tienes, úsalo bien.
Mucha gente dice, no me alcanza el tiempo, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. Sí se puede, hermanos, sí se puede. Dios le ha dado 24 horas del día a todas las personas. Los millonarios, los grandes predicadores, los grandes hombres de Dios, nosotros, usted y yo, todos tenemos las mismas 24 horas. Todos tenemos las mismas horas, solo que no todos las usamos bien. Ordénese, use agenda, apunte las metas de la semana, apunte las tareas que tiene que hacer cada día. Si tiene cosas importantes que hacer y tiene que amanecerse, caray, hermano, nadie se ha muerto por amanecerse un día. Aproveche y haga vigilia. Mira, está avanzando sus cosas, ponga una alabanza, esté orando en su corazón, esté leyendo la palabra de cuando en cuando. Aproveche y haga una vigilia y avance, haga las cosas que tiene que hacer. Ay, no, es que la sábana me llama, la camita me seduce. No, pues hermanos, así no avanzamos a ningún lado. Me acuerdo que a un hermano me parece que esta semana le dije, todo lo bueno tiene un precio. Todo lo bueno tiene un precio. Y si yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, no voy a experimentar lo bueno. Te cuento un testimonio. No es un testimonio cristiano. Usted seguro ha escuchado a esta mujer, Ofra, ¿verdad? Una mujer afroamericana de gran éxito en Estados Unidos, en la televisión de Estados Unidos. Una vez escuché un fragmento de su historia, me impactó porque, no por ella, porque nunca la había visto en mi vida, pero a esa vez la conocí y me impactó. ¿Por qué? Porque ella cuando llegó a los Estados Unidos, ya estaba estudiando, pero no tenía nada de dinero, trabajaba todo el santo día en estas cadenas de fast food y esas cosas, y en la noche estaba estudiando, y en la madrugada tenía que levantarse a estudiar, para dar sus exámenes y todo. Entonces, ¿sabes qué hacía esta mujer? Ella dormía en el suelo. Dice que ella dormía en el suelo, ¿para qué? Para que por cansancio durmiera unas 2, 3 horas y luego por el frío o la incomodidad se levantara sola, ¿no? Porque cuando se ponía despertador, le dice, ella se dormía, no se levantaba. Entonces, ¿qué hacía esta mujer? Mira, y eso es convicción, eso es lo que me impactó a mí. Esa es una mujer que quería lograr sus metas. Se echaba a dormir en el suelo y duraba 2, 3 horas durmiendo ahí, ya obviamente por el frío del piso, por la incomodidad se levantaba, ¿no? Ya se ponía a hacer sus cosas. Y mira dónde está ahora, ¿no? Entonces, hermanos míos, el tiempo es igual para todos. El tiempo dura lo que dura el tiempo. Así que tenemos que usarlo bien. Tenemos que aprovecharlo bien. Tenemos que redimirlo. Así que si usted tiene que prepararse, tiene cosas que hacer, sobre todo los que tenemos hijos pequeños, sabemos lo difícil que es criar hijos pequeños, hermanos, porque en el día pues son demandantes, están aquí y allá. Pero podemos hacer algo en las noches, podemos hacer algo en las madrugadas, podemos empezar a robarle, tal vez no a toda la madrugada, pero que sea 1 horita, 2 horitas, levantarnos más temprano, orar al Señor y tener un poco más de la mañana, cuando todos tal vez todavía están durmiendo, o tal vez en la noche cuando todos ya están durmiendo, según como le acomode a usted, y avanzar cosas. Recuerda, Dios le ha llamado no solamente a ser un espectador pasivo de la vida, Dios le ha llamado a usted a marcar una diferencia, a crear, a dejar un legado, a que usted sea ejemplo, reflejo del Dios creador. Dios crea, usted también puede crear algo, usted también puede hacer algo, usted puede hacer cosas, usted puede tomar lo que Dios le ha dado, transformarlo en algo mejor. Eso es lo que hace un mayordomo. Toma lo que Dios le ha dado y lo vuelve algo mejor, para la gloria de Dios. Y por último, ¿en qué tenemos que ser fieles? En nuestra familia, en el cuidado de nuestra familia, en cómo criamos a nuestros hijos, en cómo cuidamos de nuestra esposa, en cómo andamos en nuestra familia. Hermanos, el pastor Miguel Núñez decía, un curso de ética cristiana que estoy llevando, y también lo voy a volver un curso, porque está buenísimo ese curso, ¿verdad? No saben cómo me estoy edificando, tremendamente. Lo voy a volver un curso para darlo en la iglesia, está tremendo ese curso, de verdad que Miguel Núñez es un hombre de Dios. Y en ese curso él decía, ¿no? Ahora, lamentablemente, los padres hemos abandonado a nuestros hijos al celular. Los hemos dejado ahí al celular, a que ya no fastidien y estén ahí en el celular. Y los niños se embrutecen en el celular, no aprenden, no despiertan su imaginación, no despiertan el intelecto que Dios les ha dado. Una convicción que tengo con mi esposa es que no queremos darle a nuestras hijas celular para nada. Si ven dibujos en algún momento o usan una tablet en un momento para jugar, es 1 hora, juegos educativos y listo. Adiós, vaya a jugar. Estoy aburrida, juega con piedras, no me importa. Así jugábamos en la antigüedad. Yo jugaba con piedras, jugaba con arañas, jugaba con muñecos de plástico, todos zarrapastrosos, todos esos cochinos, y con eso jugaba y me divertía.
¿Por qué? Porque así los niños aprenden a usar su imaginación, su intelecto, despiertan el intelecto que Dios les ha dado. Detrás de un celular los niños no hacen nada. Los niños no hacen nada. Entonces, mi amado hermano, cuide a sus hijos. No los entregue a la televisión. No los entregue al internet. No los entregue al celular. Críelos. Yo sé que es difícil. Yo sé que cuesta más. Pero eso es lo que demuestra que yo soy fiel. Porque si yo no soy fiel con mi hogar, con mis propios hijos, que se supone que son lo que más quiero, si yo soy fiel con mi esposa, que se supone que es lo que más quiero, ¿cómo voy a ser fiel con hermanos que con las justas conozco? No, pues hermano, no. Si yo no puedo proveer para mi hogar, ¿cómo voy a hacer cosas mayores? Entonces, la familia es importante, es el núcleo más importante, es mi primera iglesia, son mis principales ovejas. Yo tengo que cuidar a mi esposa y mis hijas. Si yo no puedo pastorear, yo no puedo pastorear nada. Si yo no puedo enseñarles a ella, no puedo enseñar a nadie. Si yo no puedo liderar a ella, no puedo liderar a nadie, hermano. Y no estoy diciendo que es fácil, es difícil. Es difícil, requiere trabajo duro. Algunos hijos nos cuestan más que otros. Algunos hijos nos dan más guerra que otros. Pero tenemos que seguir ahí, diciendo fieles, fieles y fieles. Porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres. Dice la palabra del Señor, y vosotros padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esta palabra criar es una palabra griega de la cual proviene la moderna palabra pedagogía. El paidagogos era el tutor, la persona que guiaba, que enseñaba a los niños en los tiempos bíblicos. Entonces tenemos que enseñar. Pues su hijo puede ir al colegio, está bien. Nosotros no hemos vuelto una ley por si acaso el homeschooling. Los que quieran hacerlo lo harán, y los que no hay ningún problema. Nadie peca por hacer homeschooling y nadie peca por no hacerlo, por si acaso. ¿Sí? Esto no es doctrina, es simplemente una elección. Independientemente de eso, usted es el llamado a enseñarles. Así usted no haga homeschooling, así sus hijos vayan a un colegio. En casa usted tiene que enseñarles, usted tiene que estar atento a qué está aprendiendo, qué está escuchando ese niño, esa niña. Usted tiene que reforzar en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en mis palabras, en el hábito de congregar, en mi servicio al Señor, en mi conocimiento de la palabra, en mis diezmos y ofrendas, en mi vida espiritual, en mi tiempo y en mi familia, y estoy seguro que muchas cosas más, pero no queremos abarcar tanto, en todas estas cosas, yo tengo que ser fiel. Y si no puedo ser fiel en estas cosas, recuerda, Dios no promocionará al mayordomo infiel. Dios no promocionará al mayordomo infiel. Termino con esta frase, me encantó. El principio de la responsabilidad de Pi. Aunque Dios, dice, nos da todas las cosas para que las disfrutemos, nada es nuestro. En realidad, nada nos pertenece. Dios es dueño de todo. Somos responsables de cómo tratamos y qué hacemos con lo que se nos ha dado. Mientras nos quejamos de nuestros derechos aquí en la tierra, la Biblia nos pregunta, ¿cuáles son tus responsabilidades? Recuerda, los propietarios tienen derechos, los administradores tienen responsabilidades. ¡Wow! Me encantó esa última parte. Muchas veces nosotros reclamamos derechos. Señor, ¿por qué no me bendices y esto y lo otro? Perdón, tú no eres dueño para reclamar derechos. Tú eres administrador. Yo más bien tengo que estarle diciendo, Señor, esto es lo que estoy haciendo con mi familia, perdóname si tal vez no lo estoy haciendo bien, esto es lo que estoy haciendo con el ministerio que me has dado, perdóname si tal vez no lo estoy haciendo bien, esto es lo que estoy haciendo con mi tiempo, con mis fuerzas, con mi sueño, con mi vida. Ayúdame a ser un mejor mayordomo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos. No somos dueños, somos mayordomos, administradores. Y como administradores no tenemos derechos, tenemos responsabilidades.